Hola a todos los seguidores de Huayca. ¿Será que la vida de Huayca dará un nuevo giro cuando la señora Bai acepte irse a vivir con ella? Un hogar de 3 generaciones parece prometer solo risas y calidez, pero detrás de ello aún persisten preocupaciones que no son fáciles de borrar. Porque Huayca ya tuvo que enfrentarse varias veces a peligros reales con matones al acecho buscando hacerle daño. Hung, quien siempre ha estado a su lado protegiéndola en silencio, podrá sentir menos culpa ahora que también contará con el apoyo de la señora. En los ojos de Huayca brilla la esperanza. Ella anhela una familia completa, la presencia de una madre en la cocina, las risas de los niños en el patio y que las noches solitarias dejen de ser tan largas. Pero el camino que les espera será realmente tranquilo. La llegada de la señora Bai traerá un punto de apoyo o abrirá nuevos desafíos para este pequeño hogar. Todo esto se irá revelando poco a poco en la historia. Huayca se inclinaba con cuidado para abonar cada mata de col con las manos manchadas de tierra, pero la mirada suave como si cuidara su propia vida. A su lado, Hung había llevado a Tony a la escuela desde temprano, ahora de regreso en casa en los ojos de Huayca. Y Hung aún quedaba un pequeño destello de nostalgia. Sin embargo, el trabajo en el huerto, el canto de las gallinas, el murmullo del agua regando todo, ayudaba a calmar sus corazones y devolverles la paz cotidiana. Al descansar bajo la sombra de un árbol, Hung rompió el silencio y habló de que al día siguiente tendría que irse a trabajar lejos. En su mente aparecía el rostro de la señora Bai, una mujer mayor que vivía sola en un barrio silencioso. En el corazón de Huayca brotaba un deseo sencillo pero profundo: tener un hogar de 3 generaciones, donde las risas de los niños se mezclaran con las palabras de los mayores, donde siempre hubiera un plato y unos palillos más en la mesa. Los dos se miraron y decidieron juntos esa tarde irían a visitar a la señora para preguntarle si quería mudarse con ellos. Sabían que estando cerca de la familia con alguien para cuidar del niño y alguien con quien conversar, bastaría para llenar el vacío cuando Hung estuviera ausente. Antes de salir, Huayca dudó un instante. Quería preparar unos pastelitos de arroz como regalo para que Hung llevara a sus compañeros de trabajo y también para tener algo en el refrigerador para los desayunos apresurados. Pero Hung sonrió y le quitó esa carga. Quería que pasaran el último día juntos sin preocupaciones, sin que ella se encerrara en la cocina. Le prometió llevarla a la peluquería para cortarse y recogerse el cabello como una forma de compensar tantos sacrificios. Sus palabras hicieron brillar los ojos de Huayca y le llenaron el corazón de un calor difícil de explicar. En ese ambiente tranquilo, Hung confesó sus temores. El camino de montaña era largo, el trabajo pesado y en casa solo quedarían ella y el niño. Le preocupaba que Huayca tuviera que arreglársela sola, que Tony aún era muy pequeño, que las noches frías fueran demasiado duras. Sus palabras eran como ráfagas de viento atravesando el huerto, nublando un cielo que hasta entonces estaba despejado. En su voz había remordimiento, un peso por la situación de la familia. Recordaba lo que había perdido, la imagen lejana de una madre que nunca conoció. Y la promesa hecha tiempo atrás: voy a devolverte una familia a ti y a nosotros. Todo aquello se acumulaba como una nube sobre su frente. Huayca guardó silencio con las manos quietas sobre la cesta de verduras recién arrancadas. Miró a Hung y vio en él no solo al esposo que llevaba la carga, sino también al hijo que aún guardaba vacíos imposibles de llenar. Se acercó despacio y apoyó su mano cálida sobre su hombro como queriendo decirle: no estás solo, lo enfrentaremos juntos. Al llegar a la casa de la señora Bai, el patio de tierra estaba salpicado de sol. Ella estaba sentada en el porche. Su cabello ya era en gran parte canoso, pero sus manos seguían firmes y sus ojos brillaban como los de alguien que aún tiene mucho por hacer. Al ver a Hung y Huayca entrar,
Levantó la mirada y esbozó una sonrisa amable. Justo los nombraba y ya están aquí. Huayca se inclinó con respeto, su voz era a la vez cortés y cercana. «Buenas tardes, madre». La señora solo sonrió y los invitó a pasar. Los tres se sentaron en el escalón de la entrada. Ella empezó a contar que su hijo Ha trabajaba en obras lejos de allí, mudándose de un sitio a otro y que casi nunca volvía. La casa, aunque grande, solo tenía la compañía de una anciana. El fuego de la cocina se encendía para una sola persona, una olla de sopa duraba varios días. Lo relataba con ligereza como quien ya está acostumbrada, pero en el fondo se percibía un rastro de soledad. Hung la miró con cierta tristeza. Con voz pausada repitió la invitación. «Y si se viene a vivir con nosotros, tendría las risas del niño compañía y ya no tendría que recorrer distancias largas cada vez que lo necesitara». Sus palabras sonaban espontáneas, pero dentro de él había una gran esperanza. Huayca, sentada a su lado, asintió suavemente. Imaginaba a Tony correteando junto a la abuela, las comidas llenas de risas y un hogar más completo. La señora Bai guardó silencio un momento. Sus ojos se perdieron en el huerto donde aún crecían las matas de batata y los plátanos seguían dando fruto. Habló despacio con tono sereno. «La tierra sigue ahí, los caminos aún se recorren. Llevo toda una vida con esta rutina del campo y no es fácil dejarla». Sus palabras flotaron en el patio silencioso como el humo que se disipa del fogón. Pero luego su mirada se suavizó mostrando un destello de calidez. «La verdad es que este corazón viejo todavía anhela escuchar la voz de un niño en la casa. Oírlo balbucear, verlo correr. Le da a la vida otro calor». Esa frase iluminó los ojos de Huayca. En ese instante Hung sintió que dentro de ella había un vacío que necesitaba ser llenado. La señora suspiró y asintiendo como si hablara consigo misma dijo: «Podría ser así. Me voy un tiempo a probar. Una semana o un rato. Si me siento bien, me quedo. Si no, regreso. También quiero escuchar la opinión de Ha. Aunque casi no está igual, debe saberlo». La respuesta no fue un sí rotundo, pero tampoco un rechazo. Era como una lámpara de aceite que titila, frágil pero cálida. Hung y Huayca se miraron y sintieron un gran alivio. Entendieron que ella no tenía prisa. Esa cautela era tan suave como el humo del fogón, tan firme como las raíces, lenta, segura, y con la certeza de que ninguna decisión sería tomada a la ligera. Al atardecer, la luz del sol se inclinaba por la ventana tiñendo de dorado los mechones de cabello que caían sueltos. En la pequeña peluquería de una vieja amiga, el sonido constante del secador y de la plancha se mezclaba con el suave aroma del champú y el aceite de citronela. Huayca estaba sentada en la silla giratoria, mientras unas manos hábiles lavaban y masajeaban su cabello enredado después de tantos meses de trabajo en el campo. El agua tibia arrastraba el polvo y el cansancio, y los mechones abiertos caían al suelo brillando como polvo de sol. Poco a poco, en el espejo se reflejaba una Huayca, más fresca con menos cansancio en el rostro y un brillo renovado en la mirada. Se sonrió levemente a sí misma sintiendo una pequeña esperanza. A veces un simple cuidado bastaba para levantar el ánimo. Sí, niño. Hung en la silla de al lado también aprovechaba para cortarse el pelo. Las tijeras sonaban rítmicamente y con cada mechón que caía, él sentía como si se quitara un peso de encima. Miró a Huayca en el espejo y al verla sonreír, su corazón se estremeció. Sin embargo, se lo guardó en silencio solo para sí mismo. Al terminar, Hung llevó primero a Huayca a casa y luego volvió a recoger a la señora Bai. Cuando el coche se detuvo en la puerta, Huayca corrió hacia su madre adoptiva y la abrazó con fuerza. Su voz se quebró de alegría. «Mamá, al fin vienes a vivir conmigo». La señora Bai le acarició la espalda con una sonrisa tierna.
Miró alrededor del patio las macetas de bugambilla en flor, el humo saliendo de la cocina, los pollitos piando. Todo parecía nuevo y al mismo tiempo familiar, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Joaika la ayudó a llevar la pequeña bolsa hasta el porche. El aire pareció volverse más cálido, como si una nueva energía llenara la casa. Los tres se sentaron en la entrada mientras la brisa de la tarde traía olor a paja y a tierra húmeda. Joaika le contó a su madre las cosas alegres de los últimos días, cómo Tony lloró el primer día de escuela, pero pronto se adaptó, cómo el huerto tenía nuevos surcos verdes que prometían una buena cosecha, o cómo un vecino les regaló un par de mitades de jackfruit bien maduras. La señora Bay escuchaba con atención, con una sonrisa cálida que parecía dar vida al porche. Ella también compartió recuerdos de su pueblo, la infancia de su hijo, las temporadas de lluvias y cosechas. Su voz pausada y profunda cubría el patio con una capa de memoria. Hung, en silencio a un lado, sintió una paz rara de encontrar. Entendió que la decisión de traerla no era solo una cuestión práctica, sino una manera de cerrar los vacíos en el corazón de todos. Joaika tomó la mano de su madre y dijo con esperanza: «Deseo que te quedes con nosotros mucho tiempo. Con mamá aquí me siento tranquila, tú ya no estarás sola y la casa tendrá más risas». La señora Bay la miró a los ojos y asintió suavemente. No era una promesa firme, pero en su mirada brillaba un cariño profundo. Sabía que Joaika había sufrido pérdidas y había cargado con demasiado. Estar allí era también una forma de compartir ese peso. La conversación giró hacia el futuro, sobre cómo se adaptaría a la nueva rutina, sobre el sueño de que Tony creciera rodeado de su abuela, de su madre adoptiva y de Hung. Esa imagen llenó el ambiente de calidez, como si ya fueran una familia completa. Hung miró a las dos mujeres, una mayor, otra joven, y sintió un fuerte deseo de protegerlas. No dijo nada, solo respiró hondo para grabar ese momento en su interior. En su corazón estaba claro desde ahora, esa casa nunca más estaría sola, porque ya tenía más manos, más risas y más amor.